El mejor método para que aprendas pronunciación en inglés es el siguiente. No lo hagas así como lo hacemos en español. En español pronunciamos todas las letras o todas las vocales que vemos en la palabra. En inglés, el mejor método es que lo hagas por medio de sílabas. En pocas palabras, lo que vas a hacer es mentalmente dividir la palabra en sílabas. Una sílaba, recuerden que es la unión de consonantes y vocales. En este caso, esta sería una sílaba y de esta consonante hasta esta última vocal, la segunda sílaba. Así es como mentalmente debes percibir esta palabra para poderla pronunciar correctamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que sepas cómo pronunciar cada una de estas sílabas. Para ello, debes recordar lo siguiente. La primera sílaba tiene dos vocales. La primer vocal es la E. Por lo tanto, para que puedas pronunciar correctamente la primera sílaba, tienes que saberte las reglas de la vocal E. Porque recuerda que solo vamos a pronunciar la primer vocal de cada sílaba. Lo mismo sucede en la segunda sílaba. Tenemos dos vocales, pero la primer vocal es la A. Por lo tanto, para poder pronunciar la segunda sílaba, tenemos que conocer las reglas de la vocal A en las distintas sílabas. ¿Y cuáles son esas reglas? Ya hemos trabajado con ellas. Son las siguientes. Estas son las reglas de las sílabas que llevan A. Aunque puedes ver que hay otras vocales, pero recuerda, solo tomamos en consideración la primer vocal y en todas estas sílabas es la A. Y lo mismo, para poder pronunciar las sílabas que llevan E, tenemos que aprendernos estas reglas y son solamente 8. ¿Cómo se pronuncian? Aquí tienes los símbolos fonéticos que corresponden a la pronunciación exacta de estas sílabas. Ahora, teniendo esta información, entonces va a ser muy fácil para ti pronunciar palabras cortitas, palabras grandes, medianas, de todos los tamaños. Lo importante es que te aprendas estas reglas y más importante aún, que puedas utilizarlas correctamente. En la primera sílaba vamos a utilizar, como la primer vocal es la E, entonces vamos a utilizar las reglas que tenemos aquí a la derecha. Y específicamente nos vamos a enfocar en aquella sílaba que tenga la E, la A y la D juntas. ¿Cuál de estas reglas aplica para esta sílaba? La número 7. Muy bien. Ahora, con respecto a la segunda sílaba, esta nos dice que la primer vocal es la A, por lo tanto, nos vamos a olvidar de las reglas de la E y vamos a enfocarnos en las de la A. ¿Qué sílaba de estas reglas tiene la terminación are? Como puedes ver, la única que cumple con esto es la número 6. Y listo, así es como puedes pronunciar correctamente sílaba por sílaba. Si borramos todo esto y solamente nos quedamos con estas dos reglas de cada vocal, entonces tendremos que la pronunciación correcta aquí con su transcripción fonética sería así. Ve cómo, a pesar de tener diferentes vocales, pero ambas sílabas las vamos a pronunciar con el sonido de E, similar al que tenemos en español. Threadbare, 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 threadbare. El acento va a ir en esta primera sílaba, que es lo que nos marca la transcripción fonética. Si quieres dejar de batallar en cuanto a tu pronunciación en inglés, este es el método que debes seguir y aprenderlo desde el principio hasta el final con todas las vocales. Solo te pido que le des un like a esta clase y puedas ayudarme en esta plataforma.
Muchas gracias por tu gran valor de ser agradecido. Vamos a continuar porque en esta clase nos vamos a enfocar precisamente en las reglas de las sílabas que llevan E y las vamos a conocer una a una. Son 8, así como te las estoy marcando aquí. ¿A qué se refiere cada una de ellas para que podamos entenderlas? Bueno, aquí te voy a poner las pronunciaciones de cada una de estas sílabas que llevan E. La primera regla se refiere a las sílabas o palabras que lleven una consonante, una vocal E escrita y después otra consonante. Puede ser también que te encuentres palabras con una consonante y nada más una E, o dos E, o dos E encerradas entre dos consonantes, como nos lo marca la regla 4, o una E y una A. De esta existen muchas palabras y muchas sílabas que te van a ser de gran ayuda. La sexta regla tiene que ver con la E y la W. Cuando tengas, puede ser que antes haya otra consonante, pero aquí lo específico es que haya una E y una W. Igual acá una EA y una D. Muchas veces confunden la regla 5 con la regla 7. La regla 7, aunque también tiene EA, pero es específica en el hecho de que después de la E y la A va una D. Y lo mismo con la regla número 8. Después de la E y la A va una R. Esas consonantes al final hacen la diferencia. Pongamos estas reglas a prueba. Vamos a familiarizarnos con cada una de ellas. Con esta palabra. Recuerda que estas reglas aplican tanto para palabras pequeñas o para sílabas, cualquiera de las dos. Esta es una palabra, aunque de una sola sílaba. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Bueno, tenemos que ver que se trata de una palabra que tiene dos vocales, pero solo nos vamos a enfocar en la primer vocal y en este caso es la E. ¿Qué patrón o qué regla específica se apega a esta palabra? Aquí es donde muchas veces nos confundimos y como vemos que tiene EA, decimos que el número 5. Entonces decimos que vamos a pronunciar esa E como una I. Sin embargo, esto no es correcto porque como puedes ver existen otros dos patrones, el 7 y el 8, que también tienen EA. El único que se apega directamente es el 7. Este es el único porque tiene EAD. ¿Qué significa? Que la E entonces va a ser pronunciada así con este sonido, una E como la que tenemos en español. Si yo escribiera la transcripción fonética de esta palabra, la haría yo de esta manera. La primera D, la E y la A, solamente recuerden que voy a pronunciar la primera y simplemente quedaría así. Dead, muerto. He's dead. It's dead. Veamos otro ejemplo. Esta, aunque es muy cortita, pero es una palabra y solamente tiene una consonante y después la E. ¿Cuál de estas reglas es idéntica a esta palabra? La número 2. Únicamente la número 2. No puede ser la uno porque para que sea uno tiene que después de la E haber otra consonante. En cambio, la número 2 nos implica consonante y solamente la vocal E. Por lo tanto, esa E va a ser pronunciada así como ves aquí con sonido de I, igual al que tenemos en español. Mi, mi. Otro ejemplo. Esta palabra. Como vemos que tiene tres vocales y dos consonantes, queremos dividirlas en sílabas y decir que esta palabra es de dos sílabas. En realidad solamente es de una sola sílaba. ¿Por qué? Porque la E, esta que tiene acá al final, no suena, únicamente se escribe pero no suena.
Entonces, aquí únicamente vamos a tomar en consideración la primer vocal. De todas estas, la primer vocal es la E. Entonces vamos a aplicarles estas reglas. ¿Qué patrón de pronunciación tiene la E y la A? Bueno, dijimos que el 5, dijimos que el 7, dijimos que el 8. El 8 no puede ser porque después tiene que haber una R. El 7 tampoco porque después tiene que haber una D. Entonces, el único que nos queda es el 5. Eso significa entonces que esa E va a ser pronunciada con el sonido también de una I. Si fuéramos a escribir su transcripción fonética, únicamente vamos a pronunciar la P y de todas las vocales que están ahí, solo la primera que es la E y va a tener el sonido de I. Y después la S, que es el sonido de C. Peace, peace, peace. Amor y paz. Así es como debes emplear estas reglas. Vamos a borrar y vamos a continuar con otra palabra. Esta. Otra vez tiene la E y la A, pero en este caso después está la R. Entonces la única regla es la número 8. Significa que esta palabra la vamos a pronunciar con una I corta. Fear, fear. Veamos otro ejemplo. Esta palabra tiene dos E. ¿Cuál de estos patrones tiene doble E? Pues el 3 y el 4. Aquí no hay problema porque los dos se pronuncian de una sola forma, con I larga. Need, need. Y esta es la forma en que tu cerebro se va acostumbrando tanto a sílabas como a palabras, cómo pronunciarlas correctamente. Como en los siguientes ejemplos. Todos son ejemplos de palabras muy comunes que utilizamos día a día. Todas, como puedes ver, en primer lugar tienen la vocal E. Entonces, para pronunciarlas correctamente, vamos a aplicar estas reglas que tenemos aquí. ¿Cómo las pronunciarías cada una de ellas? Si tomáramos la transcripción fonética del diccionario, nos daría las siguientes. Y como puedes ver, todas se apegan a estas reglas. Bed, be, see, new, bread, feel, new, meat, cream, pen, spread, here. Trabajemos con más ejemplos. ¿Cómo pronunciarían las siguientes palabras? La pronunciación correcta y su transcripción fonética es la siguiente. Grew, we, well, knew, peak, leap, flew, be, bet, head. Es muy importante también que consideres lo siguiente. Con respecto a la regla número 7 y 8, van a haber algunas excepciones con las que poco a poco te irás familiarizando. Por ejemplo, el verbo leer va a tener ambas pronunciaciones. El verbo leer tiene la E, la A y la D. En presente se lee read y en pasado se lee read. La pronunciación es lo que diferencia el presente del pasado. Entonces, únicamente considerar eso, pero poco a poco te vas a ir familiarizando. Y recuerda que estas reglas que estás aprendiendo te sirven para pronunciar palabras cortas o también sílabas dentro de palabras, como esta que puedes ver aquí. Esta palabra mentalmente, como dijimos al inicio, la separas en
sílabas. Y como puedes ver, de cada una de estas sílabas, la primer vocal es la A. En ambas, la I simplemente está acompañando, no te preocupes por pronunciarla. Como en ambas sílabas la primer vocal es la A, entonces únicamente vas a aplicar estas reglas, las de la A. Específicamente una regla. ¿Cuál de estas? Bueno, como puedes ver, hay dos reglas que tienen la A y la I, la 7 y la 9. Pero la 7, para que aplique esta, debe ir la R después. Como no es el caso, la única que aplica es la número 9. Significa que en ambos casos la A va a ser pronunciada como A. Maintain. Maintain. Esta sería su transcripción fonética. Otro ejemplo, ¿cómo pronunciarías esta palabra? Mentalmente la divides en sílabas. Para la primera sílaba que tiene la E necesitas las reglas de la E. Para la segunda sílaba que tiene como primer vocal la A, vas entonces a necesitar las reglas de la A, así. Específicamente, ¿cuál de ellas? Bueno, vamos a ver para la primera. Es una consonante, una E y una L, o sea, es la número uno, consonante E y otra consonante. Significa entonces que esta la vamos a pronunciar como well, así casi igual como esta. Para la segunda sílaba nos enfocamos en las reglas de la A y específicamente la regla 6. Entonces la segunda A va a ser pronunciada como una E. En ambos casos entonces son E, welfare. La primer sílaba es la que lleva el acento, welfare. Y así te vas a ir dando cuenta que es mucho más fácil pronunciar cuando nos enfocamos en sílabas en lugar de letra por letra. Otra vez aquí tenemos dos sílabas. Aquí ya sabemos cómo pronunciamos la primera, min. La segunda, cuya primera vocal es la I, bueno, necesitamos las reglas de la I. Si quieres que sigamos con este enfoque, con este método de aprender pronunciación en inglés enfocados en sílabas e ir viendo las reglas vocal por vocal, házmelo saber en los comentarios. Solamente si hay más de 300 personas que me lo hagan saber en los comentarios, haré la siguiente clase. Muchas gracias por su like, por sus comentarios, por sus donativos. Nos vemos en la próxima clase.